Hola, te presentamos una nueva píldora formativa en este bloque de talleres sobre empoderamiento femenino. Hoy vamos a hablar sobre la tristeza y la rabia. Como sabes, las emociones son muy importantes en nuestra vida, son impulsos muy arraigados que nos llevan a actuar. Los sentimientos están presentes todo el rato en todas las circunstancias de nuestro día a día. Por eso es importante conocerlos y gestionarlos de manera adecuada. La inteligencia emocional se podría definir como la habilidad de conocerte a ti mismo y usar eso en tu beneficio propio y en los demás. Y es una de las cosas que vamos a trabajar. La inteligencia emocional se puede aprender y entrenar y por tanto también se puede enseñar. Y esto es muy importante a la hora de educar a los niños. Educarles en inteligencia emocional es darles un regalo muy importante para toda su vida. Las dimensiones de la educación emocional son 4. Ya en alguna otra píldora formativa hemos hablado de ellas. El autoconocimiento, que es la capacidad de reconocer un sentimiento en uno mismo, saber cómo me siento y ponerle un nombre. Estoy triste, estoy alegre, tengo miedo. Eso nos permite saber de nosotros mismos y tomar decisiones. Otra pata de esta mesa es la autorregulación. Es un poco raro de entender, porque la autorregulación consiste en controlar el tiempo durante el cual estamos bajo el dominio de nuestros sentimientos. Es una habilidad vital. Los sentimientos, ya si os acordáis de otra presentación que tuvimos sobre el miedo, a veces quieren tomar las riendas, tomar el control de nuestra vida. Nosotros podemos tomar decisiones de cómo los gestionamos y de cuánto tiempo les dedicamos, o si preferimos gestionarlo de un modo más pausado en otro momento o con otra intensidad. Es como si estuviéramos mucho rato al sol. Podemos estar muy a gusto al sol y decir, ¡ay, qué bien estoy aquí! Pero en un determinado momento el sol ya nos quema, pues nos ponemos a la sombra. Pues un poco parecido pasa con las emociones. Otra pata sería la motivación, que está relacionada con la gestión de esas emociones. ¿Cómo las manifiesto? ¿Cómo no las manifiesto? ¿Cómo inhibo o genero pensamientos positivos que me ayuden a su control y manejo? Y la última pata sería la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos de descubrir las emociones en otras personas, saber cómo se sienten y poder reaccionar de forma adecuada. Todas estas cosas las podemos entrenar y podemos ir descubriendo cómo nos sentimos, cómo lo expresamos, cómo lo gestionamos. Bien, te propongo este ejercicio. Esta es un poco la cadena o la escalera que nos lleva a la actuación. Recibimos un estímulo, por ejemplo, piensa en algo que te sucede y con lo que te sucede muchas veces y con lo que no acabas de estar a gusto, que siempre te acabas sintiendo mal. Piensa en ello. Descríbelo. Quizá pues encontronazos que tienes con alguien, situaciones que se repiten y que te acaban alterando de manera bastante significativa. Describes esa situación, piensa en ella. Lo siguiente es cómo interpretas internamente lo que está sucediendo. Eso es el significado. Quizá, bueno, pues lo interpretas como que alguien te fastidia, o alguien te quiere irritar, o alguien, bueno, la interpretación que le des. Es el significado que tú le ofreces a eso que está sucediendo. Y ahora piensa en la emoción que surge en ti cuando eso sucede. Rabia, tristeza, miedo, ansiedad. Y lo siguiente será lo que haces. Cómo lo gestionas, cómo lo manifiestas, con quién. Por último, está el resultado, la consecuencia de ello, de la que quizá pues no te terminas de sentir a gusto. Bien, pues quizá puedes
llevar un camino diferente para obtener una respuesta o un resultado distinto. Y eso se puede trabajar. Por ejemplo, si trabajamos sobre los significados, podremos generar cambios. Cómo interpretamos las cosas nos puede ayudar a generar cambios en toda la cadena, en nuestra respuesta, en la emoción que sentimos, y nos puede ayudar a estar mucho mejor. Esto es algo que tenemos que tener como muy presente. Si cambiamos la forma de mirar las cosas que miramos cambian. Esta sería una manera de cambiar esta escalera. Otra manera de trabajar esta escalera sería trabajar la emoción que nosotros sentimos. Saber muy bien qué es lo que nos produce, porque a veces no le podemos poner nombre. O también podemos trabajar la respuesta que damos o cómo gestionamos esa emoción. Esto nos daría pistas para podernos sentir mejor o gestionar algunas cosas que nos están perturbando de manera más adecuada. Si os acordáis, ya hablamos del miedo como una de las emociones que quería ponerse al volante de nuestro coche y dominar todas nuestras acciones. Hoy vamos a hablar de otras dos emociones que junto con el miedo son emociones básicas, la ira y la tristeza. Recordar que las emociones no son ni buenas ni malas, están ahí para ser vividas, sentirlas, expresarlas, no temerlas y aprender a gestionarlas. Ninguna emoción que sentimos está mal. Si lo sentimos, lo sentimos. La tristeza es un estado de ánimo normal que se produce cuando una persona no tiene algo que desea profundamente o las circunstancias de la vida se vuelven muy negativas o muy frustrantes. Entonces experimentamos un sentimiento hondo y profundo que denominamos tristeza. Es una emoción que lleva un sentimiento negativo, como de abatimiento, de desamparo, de desesperanza o pesimismo. Te sientes abatida, sin fuerzas y sin ganas de disfrutar de las cosas que te gustan. Incluso pierdes la confianza en ti misma. La tristeza lleva normalmente aparejados sentimientos especialmente negativos y desesperanzadores. Sentimientos de pérdida, de incapacidad, de incertidumbre, de no ser la persona que eras, de perder esencia de ti, de una gran pena, de abatimiento, malestar. Es un sentimiento que nos produce gran dolor. Se suele manifestar en llanto, pérdida de energía, falta de apetito, desinterés, disminución de la concentración. Y algunas de estas manifestaciones están destinadas a dar un mensaje a otras personas para que nos puedan prestar ayuda, para que se muestren empáticas con lo que nos ocurre y nos puedan prestar ayuda. ¿Qué ocurre? Que la tristeza, bueno, no siempre está muy bien vista. Ya comentamos que desde pequeñitos nos educan en qué sentir, cómo sentirlo y cómo manifestarlo. Y muchas veces se nos ha dicho que no hay que estar triste, que incluso cuando estás triste hay que disimularlo. Y montones de veces habremos oído no llores. Llorar cuando uno está triste, cuando tiene una pérdida, un dolor, es lo normal. Sin embargo, muchas personas lo tenemos prohibido. Es una prohibición que no viene en los carteles como los semáforos, pero desde pequeño se nos ha indicado que no es buena idea estar triste, que no debemos hacerlo. Socialmente también está bastante mal vista la tristeza. Si os fijáis, en pocas fotos de Instagram se ve a personas tristes. Por tanto, tiene como mala fama. Y muchas veces tratamos de esconderla. Esconderla no es gestionarla, es esconderla. Una de las mejores maneras que tenemos de esconderla es disfrazarla. Y la tristeza, como emoción, tiene una capacidad bastante grande para disfrazarse. Fundamentalmente, se disfraza de ira, de enfado. Aunque algunas personas
también la disfrazan de alegría, de euforia. Esto sucede especialmente, y ahí tenemos que tener un piloto bien encendido, con los adolescentes. Los adolescentes no soportan estar tristes y muchas veces disfrazan su tristeza de una alegría desmesurada o de unas ganas de fiesta o de ganas de saltarse las normas. Y lo que subyace debajo es una profunda tristeza. Si desde pequeñitos hemos aprendido a identificar este sentimiento, tendremos una gran ventaja a la hora de llegar a la adolescencia y a la hora de gestionar nuestra tristeza. La otra emoción sobre la que podemos pensar hoy es la ira. La ira es una emoción, la rabia es una emoción básica del ser humano. Se caracteriza por un estado de ánimo en el que predomina la agresividad y el enfado. Como reacción es sana y normal y tiene una función de activar en el organismo la superación de un obstáculo. La gestión que a veces hacemos de la ira o de la rabia es lo que nos puede poner en entredicho. Recordar que hablábamos que los sentimientos son todos buenos y positivos. El problema es cómo lo gestionamos. Por eso, gestionar la ira o la frustración o la rabia con violencia es el problema. No sentir el sentimiento de ira, sino cómo lo gestionamos. ¿Vale? Si la ira o la frustración o la rabia se mantienen durante mucho tiempo, nos genera bastante malestar físico. Y si el enfado es nuestro sentimiento predominante, pues puede dañar nuestras relaciones sociales. Normalmente, cuando estamos enfadados o tenemos mucha rabia, se transmite o se refleja en nuestro cuerpo. Nos sube la tensión arterial, tenemos problemas gastrointestinales, tenemos problemas respiratorios. Bien, el cuerpo se tensa. La irritación que causa, pues desencadena frustración, pensamientos negativos, una cierta sensación de impotencia. Por eso debemos pensar bien qué sentimos, cómo lo sentimos, cómo podemos gestionarlo o canalizarlo, de manera que podamos comprender lo que nos pasa y también puedan comprendernos otras personas. Bien, pues una de las cosas que pasa con la tristeza y la ira y por las que las hemos puesto aquí juntas es porque tienen la capacidad de disfrazarse. Y la tristeza muchas veces se cambia de careta y se transforma en lo que no es, en enfado. He pensado que a lo mejor os venía bien escuchar un cuento que explica mucho mejor que yo esto en lo que podemos reflexionar hoy. Es un cuento de Jorge Bucay que os voy a poner, espero que se grabe bien, para que lo podamos escuchar juntas. Espero que os guste. Cuenta. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico e intransparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia,
urgida sin saber por qué, se bañó rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así, vestida de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, como es su costumbre, con pereza y lentamente salió del agua. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta, es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada. Pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Bueno, pues este es un cuentito de Jorge Bucay que nos quiere transmitir un pensamiento para que nos ayude a reflexionar sobre todas esas veces que mostramos enfado, quizá enfado con quien menos queremos, y lo que hay debajo es una profunda tristeza que no somos capaces de nombrar y que ponemos con los vestidos del enfado para que no se nos vea. El poder nombrar a esa tristeza, poder saber que la origina, nos va a ayudar a estar mucho mejor con nosotras mismas. Por eso es importante mirarla de cara, ponerle nombre. No tenemos que sentir ninguna vergüenza ni por estar tristes ni por estar de ninguna otra manera. Podemos manifestar la tristeza como ella se merece y el tiempo que nosotros consideremos oportuno. Podemos llorar, podemos estar afligidos, podemos darnos nuestro tiempo para gestionar nuestros duelos. Podemos interpretar por qué esa tristeza, sin dramatismo ni negatividad. Estamos tristes porque podemos dar la importancia a los pensamientos que generan este estado de ánimo. ¿Qué hay de verdad en ellos? ¿Qué hay de hondura? ¿De cuáles nos debemos deshacer porque son pensamientos negativos tóxicos que no nos llevan a nada y cuáles pertenecen a la realidad? Cuando uno tiene una pérdida, es normal que se sienta triste. ¿Qué más podemos hacer? Podemos darle el tiempo que nosotros consideremos y salir de la tristeza, bueno, porque consideramos que ya no queremos más sol ni más lluvia. Para eso es importante compartir nuestros sentimientos, evitar el aislamiento y favorecer el contacto social, permitirnos el desahogo, compartir sentimientos y dejar que otros nos apoyen. Las manifestaciones de la tristeza están encaminadas a eso, a generar empatía en los demás. Bueno, recordar, quizá para terminar, esta frase que nos regalaba alguien, que cuando cambiamos la forma de mirar las cosas, pues las cosas cambian y quizá esto nos ayude a estar mejor. Bueno, espero que este ratito nos haya ayudado a todas a pensar en algunas cosas que nos pasan y que sentimos y que podamos gestionarlas de manera más adecuada. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta otro momento.